nos bota como resultado pues un vector perpendicular a ellas. Este es el vectorcito que nos bota, ¿verdad? Un vector perpendicular. Este es el vector C, que es el resultado de A cruz B, de A cruz B. Bueno, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? El área que está conformado por esto de acá, por esta pequeña región que se arma, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? ¿El área a qué era igual? ¿Alguien se acuerda tal vez? No importa, no importa. El área está determinado por el producto o la norma del producto cruz entre estos dos vectores. No sé si se acuerdan de eso. ¿Ya? El paralelogramo que se forma aquí, ya, si yo quiero encontrar el área, al parecer se puede encontrar utilizando la norma, pero de este producto cruz. Y eso es demostrable, se puede demostrar, no es la idea. Yo simplemente quiero utilizar el resultado de una vez, ¿ya? Solamente haciendo recuerdo estico. Y esto me va a ser muy útil para hacer lo siguiente. Ahora, ¿qué tal si ya empezamos a hacer, empezamos a hacer? Tendríamos en el espacio 3D, en el espacio 3D, algo así, ¿ya? Ay, se me está olvidando algo antes de comenzar también, ¿no? Mm, Parametrizaciones, las parametrizaciones, que es muy fundamental, realmente es muy fundamental hacerlo, aunque no es, también se podría trabajar con los XY normal, no habría ningún problema, pero lo que voy a hacer es trabajar con lo que son parametrizaciones de una vez, ¿ya? Teniendo esto de qué es mi función B, mi función en este caso escalar de dos variables, ¿vale? Lo único que yo quiero ahora es tratar de encontrar su función vectorial, es decir, esto de acá, que es la función f, ¿no? Ustedes notan que esta funcióncita, que es la superficie, va de R2 a R. Es decir, le das de entrada dos valores y te bota un valorcito. Lo único que quiero es hacer como una transformación para poder convertir esta función, pero como una función vectorial, cuya función vectorial va a ser en este caso en un dominio que está en un recinto o incluido en R2. Pero lo que me va a botar no es como en este caso, como esta función, sino lo que me va a botar es un vector. Eso de acá, fíjense, sigue siendo lo mismo. La idea central de esto es tener dos valores de entrada, pero lo que me va a botar es un vector. Es un vector. Es como el RDT. RDT. El RDT en sí es una función que va de los reales a Rn, pero para nuestro caso, como estamos en el espacio 3D, pues va al espacio, ¿no? Al espacio vectorial R3. Es lo que hace. Le doy de comer un valor de entrada y lo que me bota es tres valores, es decir, un vector en el espacio vectorial R3. Pero aquí la cosa va a ser, o sea, esto y esto van a representar prácticamente lo mismo, van a representar prácticamente lo mismo. Pero lo que yo quiero hacer es que se convierta en una función vectorial, que tenga de entrada dos valores y que me devuelva de salida, como el, sí, como de salida, eh, un vector en R3. Esa va a ser la idea. Entonces, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a parametrizar? ¿Cómo hacemos eso? Pues la verdad no hay una regla memorística, por así decirlo, para poder llegar a hacer esa parametrización. Lo importante es que tú puedas llegar
a encontrar esta función. Pero de forma muy general, si yo tengo, digamos, a mi z, que es igual a una función f de x, y, porque eso es lo que tengo, es lo que tengo. Si yo tengo esto de acá, yo puedo representar a la función r de la siguiente forma. Porque, ¿qué es la función r? Esta función vectorial r no es más que una terna ordenada, es decir, x, y y z. Eso es lo que tenemos como función. Pero voy a decir que la función r sea una función que dependa de dos parámetros, cuyos parámetros van a ser u y b normalmente, es decir, para todo u y b que pertenezcan a los reales. ¿Cómo haríamos eso? Podríamos decir aquí, por ejemplo, sea x igual a u y y igual a b. Si eso es así, fíjense que el z en sí es esto, una función. Pero si yo le reemplazo el x y el y como u y b, tendríamos ub. Entonces, ¿cómo sería la parametrización de esta curva o de esta superficie? La parametrización de esta superficie, de forma general, sería entonces de esta forma. R, que depende de U y de B, y de salida, ¿qué me va a dar? Pues un vector U, B, F de U, B. Esto podría ser, por ejemplo, una parametrización, pero para cualquier curva, cualquiera sea la curva. Esta sería su parametrización. Pero ¿qué es lo que entiendo de acá? Es que esto me devuelve un vector. ¿Y cuáles son las variables? Las variables son U y B. Es lo único que tenemos que entender. ¿Ya? Que esta curva siempre se puede llegar a parametrizar de la forma en sí como sea. Esto es una forma, nada más una forma. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le doy de entrada algún valorcito de u y de b, lo que me va a dar de salida es un vector cuyo punto final es prácticamente un punto que pertenece a la superficie de esta función. Si yo le doy otro valorcito, me va a botar otro vector, pero cuyo vector me va a botar como punto final, ¿no? O sea, el vector va a terminar en un punto final cuyo punto final pertenezca a la superficie. Y así para cualquier vectorcito. Este vectorcito, por ejemplo, y el punto final pertenezca a la superficie. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces se dan cuenta que si yo tengo un vector que depende de dos variables, siempre voy a poder encontrar su gráfica como una superficie. Una superficie, ¿ya? Entonces, de forma general, ¿qué podríamos decir? Aquí estamos aprendiendo una cosita, que esto de acá, cuando depende de una variable, su gráfica es una curva, ¿no ve? Una curva. Y si yo tengo una función vectorial, pero que depende de u y de b, es decir, solamente dos parámetros, de hecho no siempre pueden ser u y b, no pueden ser u y b siempre, porque lo único que estoy diciendo es que son valores, parámetros reales, cualesquiera. Podría ser que tu función sea que depende de t y de s, pero ¿cuál va a ser su gráfica? Su gráfica va a ser una superficie, una superficie. Eso es la diferencia entre una función vectorial que depende de un parámetro y una función vectorial que depende de dos parámetros. El de un parámetro te bota una curva, es decir, la línea, ¿no? El caminito, esito, mientras la superficie te bota cosas así, pero superficies. ¿Me dejo entender con esto, más o menos? O nada siempre. Por si acaso no puedo ver chats. O no puedo ver el chat, estoy en la pizarra aquí. Sí, sí se entiende, sí.
Muy bien, ¿ya? Esto lo voy a colocar así nomás. R de T es gráficas o graph. Y esto igual, lo mismo, un graph, ¿no? Un grafo. Listo. En sí sería más o menos su gráfica de cada uno de ellos. Estoy haciendo todo esto de forma intuitiva, no lo estoy haciendo nada riguroso, pero la cuestión es que se entienda un poco, más o menos eso. Esa es la idea. Entonces, si consideramos de que la superficie se puede llegar a parametrizar siempre, ¿ya? Vuelvo a repetir, para cualquier valor de t, cuyo t, obviamente, o sea, digo, para cualquier valor real de u y de b, cuyos valores de alguna manera estén en un dominio o no. O sea, tienen un dominio también, no es que le puedo dar cualquier valor. Ya hemos visto eso en cálculo uno. Siempre todas las funciones tienen un dominio, una gasolina, ¿no? Un dominio de entrada. Entonces no les puedo dar realmente cualquier valor real. Lo único que hay que entender es que tienen un dominio porque son funciones, de alguna manera, estos de acá, son funciones. Es decir, lo que estamos diciendo, que la función vectorial u, o que depende de u y de b, se escribe de esta forma. Una componente en x que va a ser una función escalar de dos variables en la dirección y, más una función escalar que va a ser la componente y, ¿no ve? Que depende de qué? De u y de b en la dirección j, más una función escalar de dos variables que depende de u y de b, componente z, en la dirección k. Esto es lo que estamos diciendo en consecuencia, en el anterior, pisar. Este es mi vector. Si este vectorcito se puede escribir de esta forma, lo que ocasiona es una gráfica, o una superficie. Ahora bien, intentemos graficar de alguna manera eso de ahí, pero ahora vamos a nuestro objetivo principal, que era el tratar de calcular el área que me interesaba a mí. Voy a intentar hacerlo lo más visual posible esta parte. A ver. Ok. Tendríamos un X, aquí tendríamos un Y, aquí tendríamos un Z. Ahora, uh, ¿cómo le hago esto? Sí, está bien. Tengo esta, mi función vectorial, que depende de dos variables, más o menos. No me gusta mucho que digamos algo así más. Ya. Voy a hacer una cosilla. Suponiendo que me interesa calcular, digamos, el área de toda esta partecita, o sea, esta superficie quiero calcular, todo estito. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Qué es lo que solemos hacer de alguna manera? Pues, ¿qué tal si tomamos pedacitos así, y empezamos a sumar cada uno de ellos? Eso sería de forma muy aproximada, ¿no? Eso es lo que empezaríamos a hacer si es que no sabemos nada de cálculo. Pero a esas alturas lo sabemos y de alguna manera tengo que encontrar eso. Tengo que encontrar, o sea, todo este área, todo este área. Sabemos que de alguna manera si voy a ir sumando infinitamente pequeños rectangulitos, pues lo que voy a encontrar es el área. Lo que sí es un poco complicado, tal vez, es que esto de acá se curva de alguna manera, o sea, no es un plano, no es un plano, ¿ya? Esto tiene curvatura, tiene una curvatura, ¿verdad? Entonces, de alguna manera va a ser un poco más complicado. Y entonces, ¿cuál va a ser la idea central de todo esto? ¿Cómo es que calcularías eso? Vamos a hacer un recuerdo, digamos, si yo estoy aquí, en una regioncita, en algún punto, en este puntico de acá, sí, estaría bien más o menos. Si yo estoy en este punto, ¿ya? Y esta es mi función vectorial, esa es mi función vectorial. Y suponiendo, me empiezo a calcular las derivadas. ¿Puedo calcular las derivadas? Pues claro, puedes calcular las derivadas parciales, ¿no ve? La derivada parcial
de R respecto a U. Evidentemente, esto es su notación, si gustan, la derivada parcial de R respecto a U, nada más. Ahora, pero también existe otra derivada, la derivada parcial de R respecto a B, que su otra notación sabemos que es esto de acá. Pero, ¿qué representan estas cositas? ¿Qué representan? Si yo me ubico en este puntico, agarro esto, ¡zas! Y me ubico en este punto, ya listo, ya estoy en ese puntito. Pero este punto, ¿qué es lo que me va a botar? Pues lo que me va a botar es un punto de la superficie, un punto de la superficie, ¿ya? En sí es la terna ordenada de la función vectorial, ¿verdad? Y acá mismo, en este mismo punto, ¿se acuerdan ustedes en cálculo 2 qué es lo que representan realmente estas derivadas? Hay dos derivadas, ¿no ve? Pero ¿qué representan? O si no, ya vayámonos a cálculo 1. ¿Qué representaban legalmente? Ya, mejor esto, que creo que es mucho más sencillo entenderlo. Tengo una curva, estoy en R3 y este es el R de t, ¿ya? Y agarro su derivada. Esta derivada, ¿qué me representaba, digamos, en este punto? No quiero la parte física ni nada, simplemente cómo es este vectorcito. Evidentemente es otro vector, ¿no ve? Pero ¿cómo es en esta curva, en este punto? ¿Se acuerdan? Vamos, muchachos. Es tangente. Exacto, es tangente, ¿verdad? Entonces, estas derivadas parciales son lo mismo. Pues sí, son lo mismo. Se puede demostrar eso. No hay diferencia realmente. Pero es que ahora estoy en dos direcciones. Es lo único. Estoy en dos direcciones. Algo así. Si yo agarro en este puntico, tendríamos este de acá. Fíjense que esto es como si agarrara un plano que va a ser paralelo, en este caso, al plano YZ, y lo intersectara con la superficie y se forma esta curva. Y misma idea para el otro. Es como si agarrara un plano que sea paralelo a lo que sería el plano XZ, ¿no ve? Más o menos sería así, y lo intersecto con la superficie y me genera esta curvita. Es decir, estas curvitas en este punto no son más que la intersección de planos paralelos a los planos XZ y YZ. Ahora, ¿qué representan estos de acá? Suponiendo que la parametrización, en este caso, para esto es U y para esto de acá era B, entonces estas derivadas parciales, ¿qué representan? Lo que representan en sí son este vectorcito. ¿Este vector quién sería? El vector R', como este es U en la dirección U. Es decir, sería la derivada parcial de R respecto a U. Y este vectorcito, entonces, ¿quién sería? Pues la derivada parcial, ahí está, la derivada parcial de R respecto a B. Es decir, hay dos vectores, cuyos dos vectores en este punto son tangentes a la superficie. Son tangentes a la superficie. Y de ahí es donde aparece también, ¿no? El de plano tangente. Si se acuerdan en cálculo 2, aparece el plano tangente y esas cosillas. Entonces, estos dos de acá, ¿será que me pueden ayudar de alguna manera? Pues sí, me van a ayudar de alguna manera cómo llegar a obtener la superficie que tanto me interesa. Lo importante es entender que en algún puntico yo siempre tengo los dos vectores tangentes
en las respectivas direcciones X y Y. Pero puede ser otro parámetro, no hay ningún problema. Podría ser, y la misma idea se cumple, nada más que serían otras direcciones, digamos algo así y algo así. Ya no siempre pueden ser en esto de acá. O sea, si los parámetros X es U y Y es igual a B, tendríamos estos vectores verdes como los resultantes. Pero si tenemos otros parámetros, o sea, otra forma de haber parametrizado, o tal vez podríamos tener esto. Pero la idea sigue siendo la misma. La idea sigue siendo la misma. ¿Ok? Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues, si nos acordamos, si yo tengo ahora, a ver, aquí mismo, y lo que estamos diciendo ahorita es que si yo tengo un dominio, de alguna manera, cuyos dominios tendrían que ser para U y B, ¿no ve? U y B, porque esto es el valor de entrada para la función vectorial. Entonces, suponiendo ya es uno rectangular, perfectamente podría ser, no siempre puede ser rectangular, algo así podría ser el dominio. Ya. Y agarro un puntico, un puntico. Este puntito es un U, B. Este puntito, de alguna manera, haciendo a la función, ¿no? O reemplazando la función, ¿cuál va a ser la función? La función vectorial que depende de U y de B. Y lo que me va a botar, ¿qué es? Pues es una superficie, ¿no? O mejor dicho, un vector, un vectorcito, cuyo vectorcito ya lo hemos visto más o menos cómo tendría que llegar a ser, ¿ya? Algo así. Pam, pam, cha, pa, 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 ¿no? Ya. Yo voy a manejar, sigue esta superficie, porque creo que se entiende más. ¿Ya? Entonces, lo que me va a botar es este puntito, ¿ya? Este puntito. Pero ese puntito obviamente se forma a través de un vector, ¿no? A través de un vectorcito. Ahí está, el vectorcito. Listo. Eso es lo que me bota. Tengo entonces un recinto, un dominio para la función vectorial. De ese dominio, de alguna manera, con cada valorcito de entrada, pues me bota esos vectorcitos y tenemos esto. Pero ahora, en este mismo recinto, lo que yo quiero calcular de alguna manera, pues es el área de toda esta superficie. Entonces, más o menos, tendríamos algo así, ¿no ve? Obviamente no va a ser igual a esto, va a ser distinto, porque no sé cómo va a ser la superficie, va a ser algo distinto. Pero lo que estamos diciendo es tratar de calcular todo este área. ¿Vale? Ahora lo que voy a sacar es una pequeña porcioncita, una pequeña porción, cuya porción pues va a tener dimensiones más o menos algo así. Un vectorcito, ya, un rectangulito pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Lo voy a engrandecer todo esto, ¿ya? Entendemos, pero que va a ser muy pequeño. Lo voy a hacer entonces grande, algo así. Sas, sas y algo así. Ahí estaría entonces el pequeño rectangulito que aparece ahí. Mientras más pequeño y más pequeño, se dan cuenta ustedes pues que el área se va a aproximar al de un rectangulito. Al de un rectangulito. Pero este de acá, yo de alguna manera lo puedo calcular, algo aproximado. Suponiendo que yo le puedo llamar a esto pues un delta, o mejor, los vectores tangentes son estos de acá. Tengo este vector tangente y este otro vector tangente, directamente. Y tendríamos entonces esto y este vectorcito, ¿verdad? Este vectorcito ya no importa realmente cómo estén ubicados, pero entendemos que es el vector tangente y este otro vector tangente. Pero mi interés, ¿qué es? Es tratar de calcular este pequeño área. Pero
fíjense que este vector, la derivada, o sea, nunca va a ser algo pequeño. Entonces, ¿cómo lograrías hacer de que este vectorcito sea pequeño? ¿Cómo lograrías hacer eso? Tal vez haciendo esto de acá, multiplicándole por un diferencial y aquí multiplicándole por un diferencial en sus respectivas direcciones, porque sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si te acuerdas, si tú tienes un vector A y le multiplicas por un escalar, ¿no ve? Podría ser este vector, digamos, un medio de A sería este vector, ¿sí, no? O sea, le contrae, le contrae. Pero si es mucho más pequeño, pues el vector va a ser más pequeño, ¿verdad? O sea, lo importante es que le multiplique por un escalarcito al vector. Mientras más pequeño sea este escalar que lo estoy multiplicando al vector, pues obviamente el vector va a ser mucho, pero mucho más pequeño. Eso quiere decir que si yo le multiplico por algo muy pequeño, un delta U, entonces esto de acá va a ser prácticamente pequeñísimo, muy pequeño. Misma idea para lo que sería la derivada parcial de R respecto a B. Le multiplico por un elemento diferencial delta B, entonces va a ser pequeño, pequeño, pequeño. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí calcular? Lo que me interesa calcular es el área esta de acá, ¿ya? ¿Y para qué me sirve exactamente esto? ¿Para qué me sirve? Es que esta cosita de aquí, en cada punto no es la misma. En esto de acá no va a ser la misma, sino que se va a direccionar en cada uno de los puntos. ¿No ve? Se va a direccionar. En este punto va a ser distinto, en este punto va a ser distinto y así. O sea, se va a ir direccionando. Eso quiere decir que no corro con el riesgo de estar tratando de calcular para un plano nada más, sino que cada lugarcito donde yo vaya a recorrer, voy a tratar de calcular esta partecita, en este punto esta partecita, en este punto esta partecita. ¿Por qué? Pues porque sus derivadas en cada uno de ellos cambian de alguna manera de dirección, pero en función a lo que es la superficie. Entonces, perfectamente esto de acá es algo muy útil, muy útil. Y ya ahora, entonces con esto ya estamos como que listos para tratar de calcular el área que tanto nos interesa. El área que tanto nos interesa. Pero algo que sí, que hay que entenderlo muy bien, y ahí está uno más bueno entenderlo, es que este tico de acá, yo no lo puedo tomar como, digamos, si este es un vector, pero y este delta, yo lo tendría que tomar de alguna manera en cuenta como si fuese un i, y esto un j. ¿Se dan cuenta? Es que yo no sé realmente, aquí por ejemplo, aquí, si yo voy a encontrar el área de todo esto, ¿qué estoy diciendo? Que esta partecita sean los delta B, el delta B, y este partecita tenga que ser el delta U. ¿Y cuántos delta U existen acá? Pues no sé, supónganse que existen 10, y en este de acá, pues ya, supónganse que existe 5. Pero se dan cuenta que los delta B y los delta U no son exactamente iguales. No son, o sea, la cantidad, quiero decir, no son exactamente iguales. Lo que quiere decir que de alguna manera existe algún otro contador para esto, como también otro contador para esto. ¿Ya? O sea, no son lo mismo, no son lo mismo. Tendría que aparecer doble subíndice, un I y un J. Normalmente cuando hacíamos las integrales solamente en las curvas, las funciones de reales a los reales, pinche avión, cuando hacíamos esto de acá y queríamos calcular el área, es que ¿qué ocurría? Solo me movía en esta dirección, solo me movía en esta dirección, ¿vale? Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues yo tengo que moverme en esta dirección y también en esta dirección. Entonces tienen que haber de alguna manera dos contadores. ¿Quiénes son esos contadores? Pues son el I y el J de las sumatorias. A eso me voy. Entonces, si yo tengo aquí muchos, bueno, se supone que me interesa calcular en esta partecita, ¿no? Esta partecita es un área 1, este de acá es un área 2,
y así, este es un área 3 y así, uno por uno. De aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos serán? Ni idea, ni idea. Pero más o menos, ¿cómo tendríamos esto? El área que me está interesando calcular, el área que me está interesando calcular va a ser un área 1 más un área 2 más y así sucesivamente hasta llegar a un área de alguna manera enésima, algo así sería. Pero estas áreas, cada uno de ellos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería calculado? Pues simplemente el área de todo esto, o sea, este es de un hito, de uno de ellos. Pero acabamos de ver ese ratico de que yo puedo calcular el área efectuando simplemente el producto punto. ¿O no? Perdón, no es el producto punto, el producto vectorial. El área de este icono, como tengo vectorcitos, ¿cómo calculamos? Este de acá no es más que solo R, U por delta, cruz, R, prima, sub B, todo esto multiplicado por delta U y delta B. Pero yo quiero el área, entonces, ¿cómo tendría que ser? La norma, ¿verdad? Y tendríamos esto. Este, pero es el área de un pedacito, de un pedacito. Pero como hemos dicho, en sí sería un área IJ. Sería un área IJ, porque no sé realmente en qué punto estaría. Digamos, este es el área 1,2, el área 1,3, el área 3,4, yo qué sé. Pero más o menos tendríamos de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería toda esta suma? Bueno, ok, aquí mismo, ¿ya? Directamente vamos a hacer el área total, ya para no aburrirlos mucho, yo sé que ya saben esta partecita. La idea de esta parte, ¿no? Que el área representa el producto vectorial de estos dos y listo. Ya. Entonces, solamente tendríamos esto. Sumatoria del producto cruz de estos vectores, pero en algún momento IJ. Es decir, estos en sí estarían evaluados. No olvides que este vectorcito en sí es una función, sigue dependiendo de U y de B, ¿ya? El U que sea el que se mueve en I y el B que se mueva en J. Cruz la derivada de esto de acá, pero sigue siendo que depende de U y de B. Entonces U que sea I y B pues un J y así. ¿Multiplicado por qué? Pues un delta U y un delta B. El contadorcito entonces I, ¿desde dónde va? Desde 1. ¿Hasta dónde? Hasta N. Y el otro contador es un J. ¿Desde dónde va? Desde 1. ¿Hasta dónde? Pues hasta M le colocaré, porque hemos dicho, yo no sé la cantidad realmente cómo es aquí. Podría ser distintos, por eso les coloco MN, diferenciándolos que no siempre pueden ser iguales. Pero esto de acá, ustedes ya lo conocen, ya lo conocen. Si yo quiero calcular el área exacta, porque en sí esta nomenclatura está mal, ¿no? Esta nomenclatura está mal. El área exacta, ¿en qué caso lo calculo? ¿En qué momento lo encuentro? Cuando n y m son muy grandes. En otras palabras, también que delta U y delta B sean muy chiquititas, demasiado pequeñas, muy pequeñas, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre eso? Pues el área va a ser exactamente igual al límite cuando m tiende a infinito, n tiende a infinito, ¿de quién? Pues de la misma sumatoria. Desde, si gustan aquí, j nomás le colocamos. J igual a 1 hasta m,
igual a 1 hasta n de la norma de todo esto. Ya no lo voy a colocar así como debería ser, ¿ya? Directamente ya entendemos realmente que esto de acá, esta norma depende, en este caso, del I y del J. Por esa razón es que se van a llegar a sumar. Y este delta U y el delta B también dependen del I y J. Pues sí, ¿no? Depende también del I y del J, este delta U y el delta B. Bueno, de todas formas, esta parte es un poco ya, no da tanto tal vez para ir explicando tan a detalle, pero evidentemente sí, depende de I y de J, ¿no? Depende en qué lugarcito estoy, entonces cuánto le voy a dar de esto. Depende, mucho, mucho depende. Con algunos hacía ejemplos de sumatorios de Riemann, con otros no sé si con ustedes lo he hecho alguna vez, pero sigue siendo la misma idea. Pero bueno, lo más importante es que entendamos que al parecer esta integral doble lo que me bota es la superficie encerrada en una región cuya región viene del dominio de los parámetros de U y de B. Y esto es lo que se encuentra, esta partecita. O sea, el área de todo esto. A este área normalmente le decimos superficie. Acá, superficie. ¿Ok? Entonces, nada, aquí está. Y por esa razón es que aparece también este producto cruz. Aunque evidentemente no explica por qué es que las integrales, porque la integral que hemos visto hasta ahorita es algo así, ¿no ve? Como que no explica mucho, no explica mucho. Pero la idea central es la misma, pero un poquitín más complicadillo, un poquitín más complicadillo. ¿Por qué? Porque es que esta vez yo ya no voy a intentar calcular el área nomás, sino que yo ya estoy sumergido en lo que sería un campo vectorial, cuyo campo vectorial legalmente no son solamente fuerzas, pueden representar velocidades, pueden representar de alguna manera un campo gravitatorio, un campo magnético. Hay muchas cosas que podrían representar ese campo de vectores, ¿ya? No sé si hasta aquí me han llegado a entender la idea central de qué es lo que calcula esta cosita, pero ¿se ha entendido o se me han perdido? Sí, Oxy, entendido. Ya, Sí, Ausi, mejor se entendió. ya, perfecto, muchachos. A ver, la verdad es que la teoría es muy grande, ¿no? Por eso les decía, tampoco es que puedo explicarles cómo legalmente debería ser. No quiero aburrirlos tampoco, tanto así. Veamos un poco sobre campos vectoriales. Aquí, la verdad, es un poco complicadito. Hay un operadorcito por acá, creo. Campos vectoriales. Aquí está. Pero quiero en aquí. Puede ser esto una imagencita ya, pero yo quiero graficarlo. A ver. GeoGebra. Puede ser en 2D o en 3D. Uno lo vamos a hacer con un 2D y el otro le vamos a hacer con 3D. ¿Ya? Campos vectoriales A.
vectorial ya lo mismo, pero esta vez en 3D. A ver. Sí. ¿Qué pasa? ¿No me quieres responder? Ahora sí. Ya, a ver, aquí. Aquí están viendo una imagen. Aquí, ¿no? Estamos viendo una imagen realmente chocha. Aquí, vente ahí. Fíjense, lo que tengo, por ejemplo, esto es de acá, esto, de hecho, representa el campo, a ver, esto un poquitín, sería el campo gravitacional, ¿o no? Sí, es el campo gravitacional, esto es la luna, es el campo gravitacional. Si ustedes de alguna manera se imaginan, por esa razón es que también, ¿no? A ver, cuando estamos sumergidos en la tierra, en la naturaleza, de alguna manera experimentamos ciertas atracciones hacia la tierra. Por esa razón es que si yo coloco en algún punto cualquiera, ese objeto directamente es atraído por la tierra, pero no en una dirección cualquiera, sino fíjense cómo es que va dirigido estos campos vectoriales. A estos campos vectoriales, de hecho, se les conocen como campos vectoriales que convergen, es decir, llegan a situarse en un puntico. Pero hay otros campos vectoriales que realmente no convergen, es decir, se pueden ir a donde se les plazca. Pero esto se dan cuenta, al parecer, el campo vectorial, que sería el campo gravitatorio de la Tierra, converge a un solo punto. ¿Cuál es ese punto? Es el centro de la Tierra. En cualquier punto que yo vaya a colocar algún objeto, alguna partícula, dicha partícula va a experimentar una dirección, pero no cualquier dirección, sino donde va a estar las líneas o los vectores del campo gravitatorio. Otro sería como esto. ¿Se dan cuenta? Como que ya tendrían más o menos idea de cómo sería. Es como cuando, no sé, podría ser, es como la letrina, ¿no? Pues, en el baño. A veces ahí se ven, si es que lo colocan o echan agua, no sé, ¿no ve? ¿Qué ocurre con el agua? Empieza a direccionarse de esta forma, algo así, ¿no ve? Girar en un sentido. ¿Se dan cuenta? Más o menos sería algo así. Empiezan a girar en un sentido. Podría representar. ¿Qué representa en este caso? Pues velocidad, una dirección de la velocidad, hacia dónde está fluyendo el agua. Y así pueden haber otros campos vectoriales, pero lo que hay que entender es que al parecer esos campos vectoriales es que estoy en un enjambre de vectores, un enjambre de vectores, ¿no? Fíjense, hay muchas cosas. Y si estoy en R3, peor todavía, algo así. A ver, intentemos dibujar algo. No sé si aquí sí se puede o no. Si se puede, ya bien, perfecto, pero parece que me dice que hay un errorcito. Esto es en el plano, pero no siempre puede ser así. 2xy le puedo colocar a esto y a esto le puedo colocar menos x. Fíjense. Ahí está. Fíjense. Al parecer, fíjense algo. Este es la componente x y esto es la componente y. ¿Ya? Es decir, el vectorcito. El vector en R2 tiene dos componentes. Componente x, componente y. Pero yo quiero calcular en el punto, digamos, 1 o 0, 1. Entonces aquí estoy en el 0, 1. Acá, en el 0, 1. Al parecer, en el 0, 1, como resultado, la función me bota este vector. Pero este vector, ¿cómo es? ¿Cuál es este vector? Si tú reemplazas el 0, 1, sería 1,1, ¿verdad? 1,1. Si es que le damos 1,1 y este vector 1, 1. ¿Se dan cuenta? Es más o menos esa idea. A ver, me ubico en el punto menos 2, 2, menos 2, 2. Ahí, menos 2, 2. Aquí estoy, en este punto. Este vector, ¿quién es? Al parecer es un negativo positivo.
menos 2, 2. Menos 2, menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 o menos 4 más 2, eso es menos 2. Entonces estoy en menos 2. Menos 2, menos 2. Y arriba, ¿qué tanto sube? Pues habría que ver, ¿no? Sería 2 menos más 2. Eso sería 4. Menos 2, 4. Menos 2, 4 al parecer es este vector. ¿Te dan cuenta? Al parecer es de esa forma. Y así puedes experimentar, sí, puedes colocar cualquiera, no sé. Así a ti se te ocurre colocar x cuadrado más 1 y aquí, no sé, otro vectorcito. Logaritmo neperiano de x, ¿no? Aunque no sé si puede graficar eso, esta cosa. No estoy muy seguro. Al cubo, digamos, ahí está. Fíjense, otro campo vectorial. ¿Pero de qué depende? De la componente x y de la componente y. Pero ahora, ¿en qué punto estaría? Digamos, no sé, en este punto es el 0, 0. En este punto el 0, 0. Fíjense, en 0 es 1 y, mejor dicho, en x en 0 es 1 y en y en 0 es 0. 1, 0. ¿No? 1, 0. ¿Y se dan cuenta? Eso es medio rarín esto. Y así, esto es un campo vectorial. Y en R3, casi misma idea. Al parecer, no lo tengo acá. A ver. Aquí está en R3. Tengo estos vectores. Al parecer las funciones son estas de acá, pero puedes colocarle el que tú gustes. X cuadrado menos 1. Le puedes colocar aquí X menos Y más Z. Y aquí le puedes colocar, no sé, X menos 1 nomás. ¿Ya? ¿Para qué tanto lío? La cosa es que puedes colocar cualquier función, pero esta es la componente X, la componente Y y la componente Z. Y fíjense cómo vamos menos los vectores. Medio que horrible, ¿no? Pero estoy sumergido en un campo vectorial lleno de vectores. Al parecer, en algún momento están yendo hacia cierta dirección estos por aquí. Es que realmente estas funciones que yo me he colocado, yo ni siquiera sé qué representan, ¿no? Por esa razón es que no tengo idea cómo podría ser esto. Pero algo, si nos vamos físicamente, como les digo, por ejemplo, este de acá ya es un campo, pero gravitatorio. Así de la misma forma existe el campo magnético. Campo magnético, por ejemplo. No sé, tal vez alguna vez han visto el campo magnético. Una gráfica vamos a colocar. Campo magnético de la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Bueno, gráfica. Vectores. Algo así, tal vez, no estoy muy seguro. Aquí, este de acá que me sirve, Stitch. No tanto. Esta de acá puede ser. Ahí está. Un campo o un objeto que tenga magnetismo tiene siempre dos polos. Polo norte y polo sur, normalmente le dicen, ¿ya? Lo que ocurre con los imanes, por ejemplo, es que al parecer estos dipolos son dos en sí, por eso les digo, un polo y otro polo siempre tienen esa característica. Un imán, ya, así le diríamos. Un imán tiene esa característica, dos polos, un polo norte, un polo sur, y al parecer los objetos nunca pueden tener un polo o más de dos polos si es que estamos hablando de campos magnéticos. Siempre van a tener dos polos. Y al parecer, de un polo siempre sale y en el otro polo siempre entra. Y si nos imaginamos en tres dimensiones, esto sería un poco más complicadillo todavía, mucho más complicadito. Ya es un poco más complicadito que solamente esto en el plano. Pero se dan cuenta, aquí aparece un vector, 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 vector. Aquí vectores, vectores, vectores. Y así esto se puede ir prolongando mucho más en el espacio. Y todos los objetos
todos los objetos en la naturaleza poseen un campo magnético, que es por eso, gracias a los que estamos unidos, ¿no? Así, todo nuestro cuerpo es así. Gracias a los campos, de hecho, electromagnéticos, si queremos ser mucho más generales. Pero así hay, esto de acá. También están los campos eléctricos y así, muchas cosillas, muchas cosillas. Es que ahora ya no solamente me va a interesar calcular el área que tanto me interesa de esa superficie, sino que ese área que estamos viendo, lo voy a meter en un campo vectorial. Le meto en un campo vectorial y ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre en un ejemplo así, podríamos decir que lo que trata de calcular es lo que estamos calculando en clases. Lo que trata de calcular es el flujo con el que va, en este caso, de alguna manera, ese área. El flujo. En este caso, por ejemplo, para los campos magnéticos, lo que se calcula es el flujo magnético. Es más o menos cómo es la dirección y qué tanto, de alguna manera, es como su velocidad, digamos, se va orientando. Eso es lo que tratamos de calcular. Y no solamente eso, podríamos calcular en este caso el flujo de velocidades del agua para nosotros, que tanto nos interesa un poco esa parte. Podría ser, aunque obviamente no lo hacen, creo que nunca lo he visto, que algún docente lo haga, pero se basaría más o menos en eso. Es decir, algo así como, por ejemplo, algo así, ¿ya? Eh, mm, Imagínense, digamos, un río, no sé, algo así, y le cortan en sección transversal, ¡pam! Le cortan un río. Y en un río, lo que ocurre es que el fluido, solo calculando el fluido, digamos, tendríamos más o menos así, ¿no ven? Algo así. Y el campos vectoriales, eh, o las fuerzas, mejor dicho, velocidades aquí. Porque les dije, esos campos vectoriales no siempre representan fuerza. Pueden representar esos campos vectoriales, pueden representar flujos de velocidades y así cosas, etc. Pueden representar muchas cosas, ¿ya? Pero, a ver, por ejemplo, para esto, podría ser que las velocidades en algún punto, algo así serían, ¿no ve? No siempre están en una dirección. Pero, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un río? Pues al parecer en un río, aguas arriba, aguas abajo, normalmente se llama esto de acá, si el agua está fluyendo en este sentido, en ese sentido es como si te pararas tú aquí, pam, 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 te paras y miras en esta dirección. Entonces lo que está detrás de ti es aguas arriba y más delante tuyo aguas abajo, algo así, ¿ya? Ya, pero entonces, ¿entiendes tú hasta ahorita de que de alguna manera está fluyendo agua en un río, algo así? Y si me pongo a analizar en esta partecita, esta sección, se dan cuenta, es que yo no puedo analizar una longitud acá. ¿Qué tengo que analizar? Sí o sí tengo que analizar área o no. ¿O qué dice su intuición? Muchachos. Hola, muchachos. Voy a estar graficando vectorcitos hasta que me respondan. Algo así. ¿Estamos bien, muchachos? Lo que estoy diciendo es que si estoy rodeado en un campo vectorial, porque este es campo vectorial, ¿qué representaría de alguna manera? La velocidad. Puede representar la velocidad, si se dan cuenta. No sería otra cosa. Representaría la velocidad.
Si representa la velocidad, pero estoy sumergido y intentando calcular de alguna manera algo de este flujo de agua. Entonces, ¿me interesan líneas o me interesa la superficie o el área transversal de este río? ¿Estarían de acuerdo conmigo que a mí me interesa el área? Sí, no. Muchachos, ¿dónde se fueron? ¿Ya se me perdieron? ¿Están ahí, muchachos? No, ya me están preocupando. Están ahí, sigue. Sí o sí. Respondan, muchachos, ¿qué pasa? Se están durmiendo, se están aburriendo. Bien, no voy a entrar casi ya en mucho detalle, ya en esta parte. Lo que se calcula es el flujo del agua, por ejemplo. Podría ser eso, una idea. En campos magnéticos se calcula flujo magnético, flujo eléctrico, cosas así. ¿Cómo va, por ejemplo? Cosillas más o menos así, ¿ya? Entonces, ya no se calcula pues como en el anterior, ¿no? O sea, ya no me interesa solo el área, sino estoy sumergido en un campo vectorial. Lo que quiere decir que de alguna manera, este de acá, que le voy a denominar esta vez un I sub S, una integral de superficie, así nomás. Esta integral de superficie va a ser de la siguiente forma. F punto ds. Pero este ds, de alguna manera, es un vector superficie, ¿ya? Es un vector o diferencial de una superficie. ¿Cuál es este diferencial de una superficie? Normalmente se lo demuestra, bueno, tanto demostrar, no, pero se asume de alguna manera, y con eso sí se demuestra, ¿no? Si este es tu área, todo este de acá es el área, o sea, toda esta partecita que lo estoy pintando, que es la superficie, para mí, una superficie, todo esto de acá le llamo un S. Pero siempre de la superficie tú puedes calcular un vector normal a la superficie. De hecho, en el anterior caso hemos hecho eso, ¿no ve? Porque aquí, si es que yo he calculado esto, he calculado un vector normal al efectuar este producto. El vector normal es esto, ¿verdad? Dicho vector normal estaría en este punto algo así. Es decir, es un vector perpendicular al plano tangente en este punto. Eso es, no es más nada. Entonces aquí se dice, si esta es tu superficie, lo que tú puedes en este caso calcular es el vector normal a la superficie, cuyo vector normal a la superficie siempre se puede calcular. De hecho, con la gradiente también puedes calcular, no solamente con el producto cruz. Pero al parecer es mucho más efectivo hacerlo con el producto cruz. ¿Ya? Nada más. Es que no voy a ir más a detalle de esa parte, solo se entienda que este sería un vector normalcito. La cosa sí, este vectorcito tendría que ser unitario, tendría que ser un vector unitario, porque lo que quiero es armar un vector de superficie. Este vector de superficie entonces es el vector normal por el diferencial de superficie. ¿Se dan cuenta? Este es un vector, es un vector. El normal unitario multiplicado por un escalar, eso es un vector. Entonces se define al diferencial de superficie vector como a la normal unitario por el diferencial de dicha superficie.
Y es ahí donde aparece tal vez la integral que lo han visto como f punto n diferencial de s. Pero nosotros, lo que les he mencionado y lo que hemos hecho un ejemplo el día de ayer, ya es de esta forma. Está en una región, y aparece este de acá de esta forma. R sub U cruz R sub B y diferencial de área, ¿ya? Cuyo diferencial de área ya para nosotros directamente es el diferencial de U y el diferencial de B, donde entiéndase que U y B son parámetros. Esto obviamente son las derivadas. Si gustan, colóquenle así para que no se confundan. La derivada parcial de R respecto a U, la derivada parcial de R respecto a B. Haces el producto cruz y este exactamente te bota casi lo mismo que esto, ¿ya? Nada más que se hace algunos ciertos tipos de demostraciones que no voy a indagar mucho en ese detalle, pero es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Es muy similar. Y se encuentra que la integral de superficie en un campo vectorial, ¿ya? Porque este f ya es un campo vectorial, es un campo vectorial. En un campo vectorial, pues lo que se obtiene es el flujo del fluido, puede ser cualquier fluido, ¿ya? Ya sabemos, puede ser representar muchas otras cosas, magnitudes físicas, pero ahí nomás me voy a centrar. Entonces, más o menos de ahí aparece esta integralcita, ¿ya? Lamentablemente ya se nos ha ido la hora, pero no sé si quisieran hacer un ejemplito, un ejemplo, un ejercicio más. No sé si quisieran hacerlo. Un ejercicio, no sé si Sí, quieren hacer. ¿A los demás qué dicen? Comunita nomás. Sí, un ejercicio, o sea. Sí, sí, está bien, un ejercicio más. Ya, y con eso nos vamos a roncar. Ya. A ver, un ejercicio del libro, por ejemplo, puedes sacar, no sé si tengo aquí el libro. Para que no sea tan complicado, tal vez en el libro hay algún ejercicio, no estoy muy seguro. A ver, ejercicio número 519. De hecho está resuelto ahí, pero utiliza otras cosillas. Ay, no sé qué habrá utilizado. Ya, no importa. ¿Qué dice? Evalúe la integral. Evalúe la integral. La integral para nosotros simplemente le vamos a denominar I sub s, ¿ya? Ya no importa ahorita qué significa físicamente. Ya no importa, solamente queremos calcularlo. La integral de superficie, aquí me dan una función vectorial A, punto n unitario diferencial de S. Así está en el libro. Dice donde A es igual a 18z en I menos 12j más 3y en la dirección K. S es la región del plano 2x más 3y más 6z igual a 12. Algo importante dice que se localiza en el primer octante. Es decir, estaríamos tomando en cuenta solamente el primer, pues, bueno, como dice, ¿no? El primer octante, nada más, el primer octante, es decir, positivo, solo eso, ¿ya? A ver, calculemos. Voy a agarrar este de acá. No, todavía. Lo que yo quiero es utilizar lo que hemos aprendido errático.
Hemos visto que este integral de superficie lo vamos a transformar de alguna manera en una región, ¿ya? Multiplicado por, en este caso, nuestro campo vectorial es esto. Este es el campo vectorial. Hasta podemos graficarlo, pero no quiero hacerlo esta vez. Pero, ¿de qué tiene que depender esto? De la parametrización. Tengo que multiplicarlo por lo que sería R, U, cruz, R, B, todo esto por diferencial de área, que no es lo mismo que este campo vectorial, no lo confundo. Si gustan, directamente lo puedo colocar aquí, diferencial de U y diferencial de B, ¿vale? Así tal vez se va a entender mucho mejor esta parte. Algo que sí para nosotros, para el curso nada más, no sé si quieran utilizarlo, lo que lo voy a hacer es de esta forma, ¿ya? Para que no sea tan confuso esto, es que no me gusta que sea tan extenso, lo voy a resumir directamente algo así, ¿ya? En una región, y de hecho mi docente me ha enseñado así, ¿ya? Como una integralcita nomás, ¿ya? Y lo único que voy a colocar es aquí a punto n mayúscula, pero, ¿ya? N mayúscula y aquí un diferencial de superficie, un diferencial de superficie, así. O si gustan, ya hay mejor para que no compliquemos, diferencial de área, donde el diferencial de área es el diferencial de U, diferencial de B, donde n mayúscula es este de acá, y donde estas cositas ya hemos visto, de hecho, pero no está de más, derivada parcial de R respecto a U, y este R'B es igual a la derivada parcial de R respecto a B, ¿vale? Listo, entonces yo lo voy a simplificar de esta forma y lo que voy a ir calculando es A, N y nada más. Pero lo coloco como una integralcita nomás, no me gusta mucho colocarle como integrador. Solamente con una integralcita, pero cuando yo coloco S, estoy hablando de una integral doble. Si yo le coloco una integral así C nomás, estoy hablando de una integral de línea. Si yo le coloco así, pero le coloco un B, estoy hablando de una integral triple, ¿ya? Pero solamente para mi gusto. Ahora, si ustedes se quieren adaptar a eso, pues no hay ningún problema. Vuelvo a repetir. Para mi convenio estoy utilizando que si yo coloco integral y le coloco una curva, es simplemente una integral. Si le coloco una integral y le coloco S, es una integral doble. Si le coloco esa integral pero le coloco B, es una integral triple. ¿Ya? No sé si me dejo entender con mi convenio. Espero que sí. Ya. A ver, ahora sí, calculemos. Primeramente, necesito parametrizar. ¿Quién es la superficie? Esta es mi superficie. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Necesito parametrizar. Entonces, véanlo como un sistemita. Puede haber más cosas aquí, más ecuaciones, pero de esas ecuaciones se van a intersectar en algún lugarcito y tiene que haber notoriamente alguna superficie, ¿no ve? Algo así. O sea, no sé, en este caso ustedes entienden que esta cosita de acá es un plano, pero ese plano pues no va a estar desde menos infinito hasta menos infinito ni nada. Me dice en el primer octante. Ah, ustedes ya se dan cuenta entonces que ese plano, más o menos, no estoy muy seguro, pero va a ser algo así. Si está en el primer octante, esta superficie nomás tomo en cuenta. Y eso es todo lo que voy a tomar en cuenta. ¿Ya? O sea, esa es mi superficie. Lo primero que yo siempre les recomiendo es identificar la superficie. Si no identificas la superficie, ¿qué vas a hacer? ¿No ve? Tienes que identificar la superficie, es decir, el área, el área. Aquí ya entendemos más o menos cuál va a ser. De hecho, me voy a ir directamente a mi GeoGebra y lo voy a graficar esta. Ya no necesito estas cositas. Salimos.
Chao. Eh, Ya, a ver, el plano en este caso es 2x más 3y más 6z igual a 12. Listo. Ahí está, ese sería mi planito. Efectivamente, como que no se ve muy bien, que digamos. Lo vamos a tonificar un poco. Algo así oscurito. Tal vez algo así. Ahí está, más o menos. Algo así. Esto lo vamos a recortar. Copiamos, pegamos. Ya, de hecho, un plano ustedes pueden graficarlo, por eso nomás no estoy queriendo graficarlo mucho. Control B, tendríamos entonces esta de acá, nuestra superficie, ¿ya? El eje Z, o mejor dicho, esto es X, este es eje Y, ¿ya? Y este es eje Z. Es bueno nomás reconocerlo también, eso no es tan arbitrario. Pero ustedes ya se dan cuenta cuál va a ser realmente mi plano, el que me interesa. El plano o la superficie que me interesa es desde aquí hasta este punto de intersección, desde aquí hasta este punto de intersección y desde aquí hasta este punto de intersección. Al parecer es como un triangulito. Todo eso de ahí es mi superficie, lo que me interesa a mí, lo que me interesa. Todo estico. ¿Ya? Pero bueno, no importa, no importa. Ahora quiero parametrizarlo. Quiero parametrizar a esta de acá. Como les dije, pues hay N formas de hacerlo. Pero una forma que les he enseñado es ratico, es decir, sea U, o mejor dicho, X igual a U, y B que sea pues, perdón, Y igual B. Entonces, fíjense que es como resolver un sistemita, como les dije, Z es igual a 12 menos 2x menos 3y, todo esto dividido entre 6. En consecuencia, tendríamos 2 menos 1/3, y x, ¿quién es? Es u, menos 1/2, y vale b, ¿verdad? Tendríamos esto de acá. Es decir, no se olviden que la función vectorial, que es UB, es un x en y más un y en j más un z en k. Pero para nuestra superficie, ¿cómo va a ser? Para nuestra superficie va a ser de la siguiente forma. X vale u en y, más y va a ser b en j, y más z. Z vale 2 menos 1/3, u menos 1/2 y b. En la dirección k. Pero hay una cosilla acá, es que estos valores de x realmente no son arbitrarios, o mejor dicho, u y b no son cualquier valor. Lo que yo quiero es que sean
realmente esta superficie, solo que me bote esta superficie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los valores de U y de B están restringidos. Están restringidos. ¿Y cuáles son los valores entonces de U y de B? De hecho, si se dan cuenta, los valores de U y de B son justamente estas partecitas, porque como yo le he llamado X y Y, U y B, como le he llamado eso, es que no tiene de otra que ser esta regioncita. O sea, todos los valores de U, de B que yo le puedo colocar, realmente están en esta partecita, en esa parte de azul. Es decir, en el plano XY. Como yo le he llamado X igual a U, Y igual a B, la región o el dominio de toda esta función están justamente en la región que encierra esta curva azul. Nada más. Si lo graficamos entonces en el plano XY, solamente en XY, pero para nosotros, ¿cómo sería ese XY? Sería U y B, ¿no ven? Para no confundirnos, U y B. Entonces, ¿cómo sería la cosa, pero? En U y B, ¿cómo sería la cosa? ¿Cuál sería la gráfica? ¿Z tiene que ser 0 o no? ¿Estarían de acuerdo? Es como en cálculo 2, es la regioncita esta de acá, para poder calcular como el volumen, pero obviamente no es mi intención, no es calcular volumen, pero es más o menos algo así, ¿ya? A ver, en X positivo, Y positivo, sí, esta sería más o menos la región, ¿ya? Todo esto, en el primer octante, de aquí hacia donde está saliendo de la pizarra, sería pues lo que me interesa, esa superficie. Pero esa superficie se genera gracias a este dominio, gracias a este dominio. Entonces, necesito de alguna manera puntos de intersección. ¿Por qué necesito estos puntos de intersección? Puesto que necesito el dominio, de dónde a dónde va, de dónde a dónde va este B. Necesito yo eso. Pero bueno, no hay ningún problema. Sabemos que esta rectica directamente es 12 igual a 2U más 3B. En sí sería eso, ¿ya? Y la regioncita, como les dije, es toda esta partecita. O sea, yo le puedo dar de comer cualquier valor que esté dentro de esta regioncita y lo que me va a botar es exactamente esta superficie amarilla. No me va a botar otro valor, no estos. Por eso estoy diciendo que su dominio solo está quedado restringido por estito. ¿Ya? Hay que tomar muy en cuenta eso de dónde a dónde van los parámetros, de dónde a dónde va. Bien, una vez hecho eso, esto de acá me lo voy a copiar todito eso. Yo necesito ¿cómo se copia esto? Y bloqueado. Con esto yo creo que se puede copiar. Añadir a la página nueva. Ahí está, ahora sí. Ya tenemos entonces la función, ya tenemos más o menos idea de cuál va a ser el dominio. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Necesito la derivada parcial. La derivada parcial de R respecto a U. La derivada parcial de R respecto a U sería, derivamos. Fíjense, todo esto depende de U y de B. Yo quiero derivar respecto a U. Díctenme ustedes. No lo voy a hacer yo. Díctenme. Respecto de esto, de U sería 1.
¿Ya? 0, ¿Ya? menos un tercio. Menos un tercio. Más seguros. Está bien, menos un tercio. Aquí, derivada parcial de R respecto a B. 0, Muy bien. 1, menos ¿Ya? un medio. Menos un medio en la dirección K. Perfecto. Ahora a partir de aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito encontrar mi n mayúscula, ¿no ven? ¿Quién era n mayúscula? Era este de acá. El producto cruz. ¿Quién es este? Pues simplemente agarro y colocamos, ¿no ven? En I, J, K. Colocamos entonces las coordenadas o componentes de este vectorcito. ¿Quién es este vector? Aquí lo tenemos. Sería 1, 0, menos un tercio. El otro vectorcito es 0, 1, menos un medio. Hagan el producto ustedes, por favor, y me dictan, ¿ya? El que lo tenga más antes me dicta, por favor. ¿Ya lo tienen? Es un tercio y un medio J más K. Ya. Lo anotaré como una terna. A ver, ya no hay problema. Un tercio en J, en I, ¿no ven? Sí. ¿Ya? Después, Un medio. ¿ya?
K. Listo, 1 en K. Los demás me cotejan la respuesta, ¿está bien? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitábamos nuestra función f, ¿no ve? O a en este caso. Fíjense que el vector a depende de x, de y y de z. Pero como estamos parametrizando las cosas, el campo vectorial también se va a parametrizar. Lo que quiere decir que lo tengo que evaluar en el valor de x, y y z según corresponda, lo que va a significar que va a depender de u y de b el campo vectorial. ¿Ya? ¿Quién es el campo vectorial? El campo vectorial, lo traigo de aquí. Este es el campo vectorial. Tengo que hacer con esto, ¿no? A la nueva página. A su madre. Anterior. Ah, no. Añadir biblioteca. Pactual. Nah. No sé cómo será esto. Ya, listo. A ver, voy a escribir el campo vectorial, ¿ya? Depende de X, de Y y de Z. A ver, aquí lo tengo, pero... es 18Z en Y menos 12 en J más 3Y en la dirección K. ¿Ya? Tengo estico y procedemos, pues, procederemos a poder reemplazar. Como les dije, este de acá se va a parametrizar. Necesito también mis parametrizaciones. ¿Alguien se acuerda? Tal vez me puedan dictar aquí. Requisitos. Es decir, mi función vectorial R de U y de B lo estoy parametrizando. Es como evaluar a todo esto en esto de acá. Por esa razón. Pero lo voy a escribir como en su formato. Ahí se me ha olvidado el nombre. Me acuerdo que X era igual a U, que Y igual era a B y que Z es igual a... aquí mismo está, aquí está Z. Claro, pero está aquí, yo qué tonto. 2 menos 1/3 de U menos 1/2 de B, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer es agarrar al campo vectorial, aquí está el campo vectorial, y lo voy a parametrizar igual de esta, o sea, como corresponde. X, Y, Z reemplazamos. Reemplazamos entonces, tendríamos 18 multiplicado por Z. Z vale 2 menos 1/3 U menos 1/2 B. Todo eso vale Z. Esto en la dirección Y. Menos 12 en J más 3Y. Y vale B. Esto en la dirección K. Entonces, solamente voy a colocar así, A nomás ya no le voy a colocar así, ¿no? A de que depende de U y de B. Ya entendemos, ¿no? Es 18 por 2, 36 es, ¿no? 36 menos 18 entre 3, 6. 6U menos 9B. En I menos 12J más 3B en K. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues comenzamos con la integral. La integral de superficie, hemos dicho que es la integral. Aquí colocamos, ¿qué colocamos? A punto
solo voy a colocar S aquí, ¿ya? A punto N y el diferencial de área. Reemplazamos. Tendríamos entonces esto por esto, aunque mejor hagamos esto. ¿Para qué estamos aquí sufriendo? O sea, todito de una vez reemplazaremos a la integral, ¿lo ven? Ahora solamente vamos a hacer el A punto N mayúscula. Colocamos o traemos al vector A. El vector A es esto de acá. Solamente anoto esta partecita. Copiamos. Traemos. Ahí está el vector A. Ahora el vector N, que es estico, copiamos y traemos aquí también. Y lo que estamos haciendo es simplemente multiplicar escalarmente. Punto, esto de acá. A ver, hagamos con calma esta partecita. ¿Cómo sería? I con I, J con J y K con K, ¿no ve? I con I tendríamos 36 sobre 3. 36 sobre 3, eso es 12. 12, perfecto. Menos 2, U, menos 3B. Muy bien. Esto sería el I por I. Más J con J. Tendríamos menos 6. Menos 6. Ahora tendríamos más 1 es esto, ¿no? Tendríamos 3B. Es decir, tendríamos en este caso 12 menos 6, eso es 6, menos 2U, y menos 3B más 3B se simplifica, chiqui chiqui, y tenemos entonces que el A punto N es igual a 6 menos 2U. Listo. Ahora sí, podemos hacer la integral, ¿no ven? Reemplazamos en la integral. La integral de superficie, este de acá me lo voy a llevar más arribita. Vamos a bajar un poquito. La integral de superficie va a ser lo que les he colocado en la pizarra anterior, A.n por el diferencial de área. Colocamos entonces S, 6 menos 2, U. Todo esto y por el diferencial de área. Ahora, pero el diferencial de área tengo que colocar. La cosa está ahora otra vez, ¿de dónde a dónde iba la integral? ¿O de dónde a dónde va a ir la integral? Entonces, ahí sí ya coloco la superficie. Primeramente, pues va a depender de ti. Si vas a integrar respecto a U o vas a integrar respecto a B. Para ello, lo que me voy a traer es otra vez la grafiquita. Aquícitos mismo vamos a hacer, no va a ser la gran cosilla. Este era U y este es B, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta rectita. Me voy a acordar cuál era esta rectica. 12 igual a 2U más 3B. De aquí de una vez podríamos despejar alguno de ellos, no estoy muy seguro cuál, pero ya, no hay problema. 12 igual a 2U más 3B. 2U más 3B, está bien. Listo, este de acá era, ¿no? Como les dije, esta es mi región de integración en sí. ¿Por qué? Porque este es el dominio de toda la función vectorial, es el dominio de todo esto.
¿vale? Entonces tengo que abarcar todo esto. ¿Cómo abarcaríamos? ¿Cómo abarcaríamos? Ahí tú haces una decisión respecto a qué vas a integrar. Ese ya te hace recuerdo a integrales dobles, ¿ya? Todo lo demás ha sido previo para llegar a esto. Entonces, a ver, respecto a qué quieren integrar primero. Respecto a U voy a integrar primero, ¿ya? A ver, si es U, entonces aquí tengo que despejar a U. Tendríamos U va a ser igual a 12 menos 3B sobre 2. ¿Tendríamos eso? A ver, ahora colocamos los límites de integración. Solo acuérdense de cálculo 2, ¿vale? Tendríamos entonces U. ¿Desde dónde hasta dónde va? En U. Eso quería decir, si este es el eje U, tendrías que ir en esta dirección, de esta forma. Desde aquí hasta acá tienes que recorrer. Desde aquí hasta acá. ¿Cómo sería? U igual a 0, U igual a 0, hasta U igual a 12 menos 3B sobre 2. Solo haz caso a esto. Este tiene que ser U igual a algo y U igual a algo. ¿Ya? Solo hace caso a esto, nada más, nada más. Y fíjense entonces cómo sería. Desde U igual a 0 hasta U igual a esto de acá. Porque U igual a esto es esta rectica. Esta rectica. ¿Vale? Ahora, el otro límite de integración, ¿desde dónde hasta dónde? Pues tendría que irme constantes ya. Sería, si hay cubierto desde aquí hasta acá, ahora tendría que ir desde este punto hasta este punto nomás ya. Es decir, solamente rectitas, valores constantes. Se dan cuenta que tengo que ir desde cero, en B, en B. Estoy yendo en B, ¿ya? Tengo que ir entonces desde cero en B, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el último valor de B? El valor de B sería 4. Este punto de intersección es el punto 0,4. A ver, ¿me confirman? ¿Estaría bien el 0,4? Sí, yo sí. Perfecto. Listo. Esta integral ustedes ya la saben resolver. A ver, resuélvanlo. Ya lo vamos a resolver, ¿ya? Pero pueden resolverlo. Tendríamos que saber resolver, ¿ya? Desde 0 hasta 2, eso sería 6u menos u cuadrado, evaluados desde 0 hasta 12 menos 3b sobre 2, diferencial de b. Muy bien, tendríamos entonces que la integral de superficie va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2, 6u. 6 por 12 menos 3b sobre 2 menos 12 menos 3b sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Y el 0, pues no lo hago, ¿no ve? Porque va a aparecer aquí 0, así que directamente tendríamos esto, diferencial de b. Tendríamos entonces que esta integral va a ser igual desde 0, no es hasta 2, es hasta 4. Desde 0 hasta 4, esta integralcita tendríamos, o bueno, todo esto de acá tendríamos que simplificarlo. A ver, simplifiquemos un poquito esito. Directamente yo lo voy a colocar en la calculadora de simplificación, ¿ya? Seis, 12 menos...
Me sale 36b menos 9b cuadrado sobre 4, toda la simplificación. Entonces esto sería directamente un cuarto multiplicado por 36 entre 2, eso es 15, 18. 18b cuadrado menos 3b cubo, evaluados desde 0 hasta 4, tendríamos un cuarto por 18 por 4 cuadrado menos 3 por 4 cubo menos 0, ¿no ve? Y por lo tanto tendríamos que la integral de superficie, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto sale, muchachos? $24. Perfecto. 24.00. Bueno, no estoy en física. 24, ahí nomás. Seco, cero ahí. Listo. Ahí estaría un ejemplito. ¿Ya? Ahora, si digamos tengo una superficie que está dividida en varias superficies, lo único que tendría que hacer es sumar uno por uno. Sumar uno por uno. ¿Ya? Al igual que en el trabajo, o sea, las integrales de línea, lo sumábamos, ¿no ve? Y lo mismo ocurre. Esto se va sumando nomás, se va sumando. No hay ningún problema. La parte escalar me dice perfectamente que se puede llegar a sumar sin necesidad de hacer más detalles en esa parte. Y entonces tenemos que simplemente sumarlo, ¿eh? Como con las integrales de línea. Una curva, otra curva, otra curva, sumo cada uno y listo. Y en las integrales de superficie tengo una superficie, otra superficie, otra superficie, y cada uno de ellos sumo, 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 y todito es lo que me queda. Eso más. ¿Ya? Bueno, a ver, haciendo como una repetición de alguna manera, lo primero que hemos hecho es parametrizar a la superficie. Pero no solamente parametrizar, sino también determinar dónde es el dominio de estos dos parámetros. Estos dos parámetros tienen dominio justamente en el plano UB. Pero podría ser que existan otros parámetros de tal forma que no siempre estén ahí. Solo entendamos que son escalares, pero que tienen un dominio para que yo le pueda dar de comer, en este caso, a mi función vectorial tal que me bota la superficie, ¿vale? Una vez ya parametrizado, pues determinamos las derivadas parciales de cada uno de ellos, efectuamos el producto cruz entre ellos y luego, seguido a eso, hemos parametrizado ya también al campo vectorial. No solamente me quedo con este parámetro, sino también tengo que parametrizar al campo vectorial. Parametrizamos al campo vectorial. Una vez parametrizado el campo vectorial, hacemos el producto punto del campo vectorial parametrizado multiplicado por el vector normal a la superficie. De hecho, este vector normalito, ya, si ustedes lo encuentran e indagan un poquito más, es un vector así, normal. Es un vector normal, si se dan cuenta. Es este vector normalito. ¿Ya? Entonces, pues nada. Pueden checarlo un poquito, nada más. Tendríamos eso y otra cosita más, pues sería de que una vez hecho el producto punto entre ellos, reemplazo recién en la integral. Pero no olvidándome que esa integral se integra
en el dominio de la función vectorial. ¿Ya? En el dominio de la función vectorial se integra. Recorres todo el dominio, barres con todo el dominio. La única forma de barrer, pues, es colocando los límites de integración desde algún lugar hasta algún lugar a un lugar, pero no olvidando también estos, ¿no? De dónde a dónde estás integrando. O primeramente, respecto a qué estás integrando. Eso les recuerda a cálculo 2. Ya estoy seguro que han visto en cálculo 2. Y si no, pues aquí estamos viendo un poquito, ¿no? De dónde a dónde estamos yendo. Resuelves la integral y listo. ¿Todos los ejercicios son así? Sí, todos los ejercicios van a ser así. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, Brian, Gaspar, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, No sé cómo. Sí, Auxi. ¿Se entendió? Ah, perfecto. ¿Los demás? A ver, confirmen, los demás igual. Solo tengo 2 estudiantes. Perfecto. Ya. Muy bien, muchachos. Bueno, quedaríamos acá, nos veríamos la siguiente clase, que sería el día viernes. Ya, no sé la verdad muy bien cómo es el docente explicando cosas y la verdad no es que no. Lamentablemente yo no he llegado a pasar con el docente. Como les dije también, lo que he aprendido realmente esto ha sido gracias a física. Solamente ha sido gracias a física. Yo ni con el cateri no he aprendido. Física es lo que me ha llegado a obligar a hacer todas estas cosas. Por esa razón es que no sé realmente cómo avanzará el ingeniero, el Vidal u otros ingenieros sobre esto. Tal vez les estoy enseñando algo distinto, no estoy muy seguro. Espero que sí sea lo mismo. Pero la parte conceptual y esas cosas, pues lo mismo. Lo que sí me gustaría a mí es que por lo menos hable un poco sobre qué significa, ¿no? No siempre podemos demostrarlo porque a veces es un poco complicado y aparte nosotros somos ingenieros, no son matemáticos, así que estar demostrando, ser rigurosos, no da tampoco, ¿ya? Que yo puedo ser muy riguroso, pero ustedes no son matemáticos, no vale la pena. Entonces, por lo menos sería muy útil intentar describir qué es lo que estamos calculando, qué es lo que se está tratando. Esas cosillas, pues, yo diría que hay que hacer las preguntas al docente, hay que hacerlos. Es que mi labor de mí realmente explicar la parte teórica no está tanto, ¿ya? Más está en los ejercicios. Obviamente yo feliz por enseñarles la parte teórica. Con mis estudiantes ya saben que a mí me encanta más explicar la parte teórica que hacer ejercicio, pero no es mi labor, a eso me voy. ¿Ya? Me gustaría que hagan entonces todas esas preguntas, cosas de teoría al docente sobre todo, y pues conmigo pues, hagamos ejercicios, lo que corresponde. Esto lo digo para no tardar mucho, ya no tardemos mucho y hagamos más cantidad de ejercicios. Por esa razón, ¿me dejo entender o no? Sí, Oxy. Ya, entonces explótenle al docente, ya, indáguenle, lo que sea, pero explótenle al docente, para eso está. ¿Listo? Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Bien, si no hay preguntas, pues nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, sí, que descanse. Igualmente, chao, chao, gracias.